humanos frente a agentes patógenos. Y la inmunidad puede ser, en realidad, inmediata, está bien, que dura unos cuantos días, y otra que sí, a la que se refiere como inmunidad eterna, ¿no? En la cual tú ya puedes defenderte del mismo microorganismo, pero durante muchísimos años, décadas. En la actualidad no se sabe si la gente es inmune a los microbios para toda su vida, ya que los estudios que se hicieron principalmente eran en personas que habían sobrevivido a enfermedades que lamentablemente pues generaban muertes. Estas personas eran súper fuertes, digamos, una enfermedad que en su momento era terrible, era el sarampión, y estas personas sobrevivían al sarampión y pues quedaban inmunes para toda su vida, ¿no? Yo soy un ejemplo, me dio sarampión cuando tenía 2 años, la vacuna recién llega al Perú en el año 91. ¿Está bien? Sí, claro, sí, soy más viejo que eso. Entonces, nací a finales de los años 80, ya en el 89, y no había vacunas cuando llegan al Perú, pues yo sobreviví al sarampión. Entonces, yo ahora puedo agarrar a un niño con sarampión, cargarlo, tirarlo, obviamente, ¿no? Pero, o sea, fingir que me gustan los niños. Entonces, oh, qué bonito niño, miren ustedes con sarampión. Jamás me va a pasar algo a mí nuevamente. ¿Por qué? Porque tengo inmunidad perpetua. ¿Comprende? ¿Esa inmunidad perpetua de verdad será perpetua? O sea, yo a mis 87 años podría hacer lo mismo con los niños. Es una duda que todavía no está dilucidada, porque en la actualidad la gente no muere a los 60. Es más, el paciente más longevo de ese cohorte en el que se estudió la inmunidad perpetua tenía 67 años. Hoy 67, faltan 4 años en papá para tener 67. Y después que y no se ha vuelto a hacer un estudio nuevamente. Pero bueno, pero aquí hay 2 conceptos que quiero que aprendan hoy día. ¿Está bien? La inmunidad entonces te protege de patógenos, pero la inmunidad también te puede proteger de problemas internos tuyos, como por ejemplo el cáncer. Cuando tus células mutan, ya dejan de ser tuyas y pasan a ser células mutantes. Y estas células mutantes pueden ser reconocidas para ser asesinadas posteriormente. A esto se le conoce como inmunidad contra el cáncer, y lo vamos a ver en la próxima semana en sus clases prácticas. No sé con quién le tocará, pero hay que aprender. Muy bien. La capacidad de reconocer lo que es tuyo, de lo que es ajeno, lo que es tuyo, de lo que es un patógeno, se conoce como tolerancia inmunitaria. Y es una característica muy específica de la inmunidad adaptativa. Entonces, a diferencia, ¿se acuerdan del neutrófilo que cuando iba a perder la batalla utilizaba una técnica? ¿Cuál era esa técnica? La netosis, explotaba y reventaba con todo, ¿se acuerdan? Pues lamentablemente no solo morían bacterias, sino también que moría nuestras propias células, ¿no? No había distinción. Las células inmunes adaptativas pueden matar solamente a las células infectadas o al agente patógeno. Eso hacen, es fantástico. Para eso tienen que tener tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Poder reconocer lo propio de lo ajeno. ¿Y qué es autorreactividad? Un término que no está acá escrito. Voy a escribir yo. Autorreactividad. ¿Qué es autorreactividad? Es la pérdida de la tolerancia. Así de sencillo. Entonces tú puedes tener células tolerantes o puedes tener células autorreactivas. Otro nombre que se le podría decir, intolerantes. Intolerantes, ¿cierto? ¿Alguien tiene una motita o un papel higiénico o algo de eso? Me he olvidado mi cartuchero. Bien, ya. Vamos a ver, faltando. Muy bien, listo. Entonces, la inmunidad se divide en innata y adaptativa. La inmunidad innata tiene componentes. Los componentes que tienes que aprender tú para entender esta clase son estos: las barreras celulares y químicas, las proteínas plasmáticas y las células. ¿Cuáles son las células de la inmunidad innata? Toda la respuesta inflamatoria aguda. ¿Se acuerdan de esta? La vimos, ¿no? ¿Hace cuánto? Una semana, ¿no? Cierto. Vimos a los neutrófilos y a los macrófagos con sus 2 tipos de macrófagos, M1 y M2. Entonces, estos, los fagocitos, están acá. Pero aquí hay otras células de las cuales no hemos hablado ahora, pero que lo hablaremos en las siguientes semanas. Están las células NK, están las linfoides innatas, que se descubrieron en 2016.
Y están otras células como las dendríticas. Las dendríticas pueden fagocitar. Las dendríticas fagocitan muy bien. No suelen matar al microbio, lo suelen cortar en pedazos para luego presentarlo, ¿ya? Pero son buenas células inmunes, ¿está bien? Además, tú tienes este mecanismo que es, normalmente nos gusta perderlo, las barreras celulares y químicas. Tú tienes una barrera celular porque tú puedes, por ejemplo, cada vez que comes secretar ácido, ¿cierto? Digamos el mismo ejemplo que puse hace un segundo, ¿no? Yo voy, le pido a la señora, por favor, en Villa 1, obviamente, deme, no sé, pues un pan con jamonada. Que la señora me vende el pan con jamonada, ¿no? Se lava las manos, pero con el agua del pantano, ¿cierto? Todos han visto ese pantano, ¿no? Todos tenemos nuestra foto en el pantano, clásico de Uxur. Entonces, nos lavamos la mano con el agua del pantano y esta señora me sirve pan con jamonada. Yo también me lavé las manos con el agua del pantano. Tengo hermosos microbios del pantano en mis uñas. Me como el pan con jamonada. ¿Por qué puedo resistir? Porque tengo mis barreras químicas, por ejemplo. ¿Con qué digiero la comida? Ácido clorhídrico y pepsina. O el ácido quema todas esas bacterias del pantano. ¿Comprenden? Entonces, esta puede distinguir un protozoario del pantano de una bacteria del pantano. Para esta barrera química ambas son idénticas, ¿no? La inmunidad no distingue, y si no distingue, ¿qué es? Inespecífica. Y si es inespecífica, es innata. Es más, ha cambiado esta inmunidad cuando yo tenía 7 años a cuando tengo ahora. No, nací con ese ácido clorhídrico que me protege, por eso se le dice innata. ¿Entendieron? ¿En cuánto tiempo actúa esto? Inmediatamente, segundos, ¿no? Apenas ingresa, ya lo está quemando. Eso es poderoso, ¿no? Y si es que una decide meterse hacia el epitelio mucoso de mi, no sé, intestino delgado, duodeno, la reacción inflamatoria, mis células fagocíticas me van a salvar mi pellejo. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Ya, muy bien. Doctor, en las proteínas plasmáticas es bien difícil que un microbio pase por estas dos. Si logró pasar, se va a meter al plasma sanguíneo, pero sigues teniendo protección innata. Tienes el complemento y tienes que saberlo porque el complemento es buenazo. El complemento agarra a cualquier microbio y de inmediato le va a buscar hacer un hueco en su membrana celular. Ese hueco se conoce como el complejo de ataque de membrana y ese hueco va a hacer de que entre el agua, infle a la célula y luego ¡cabum! Estalla. ¿Cómo se llama eso cuando una célula estalla? Lisis. Muy bien, perfecto. Entonces la lisis celular es una parte de la acción del complemento. Tiene otras, ¿no? Pero no estamos hablando de eso porque no me pagan por enseñar el mundo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Fisiopatía. Doctor, la inmunidad adaptativa, pues la inmunidad adaptativa se va a demorar bastante. Necesita que alguien coja esos microbios, los corte en pedacitos y los presente para luego determinar la respuesta más perfecta de todas. De hecho, el ser humano tiene la capacidad de reconocer 10 a la 14, históricamente estudiados, tipos de microbios. 10 a la 14 es un 1 con 14 ceros. Es un montón de microbios que podría tener un ser humano. Lamentablemente, a finales del 2019 e inicios del 2020, apareció el 10 a la 14 más 1. ¿Cuál fue? Exacto, SARS-CoV-2, hablemos en castellano medio. Apareció SARS-CoV-2 y no lo reconocimos. ¿Y qué pasó? 24 millones de muertos, ¿no? ¿Cierto? En el 85 pasó lo mismo, en el 83, en 1983. ¿Cuál fue ese virus? No, fue VIH. VIH, ¿comprende? Entonces, así van a ir apareciendo nuevos y la humanidad no se ha destruido. ¿Por qué? Se adapta. Hay gente que ya nace con el código genético listo para poder encontrar la respuesta rápida. ¿Comprendieron? Pues, ¿cuáles son los elementos de aquí? Aquí no juegan mucho las barreras. Las barreras son bien onces, excepto los anticuerpos de las superficies epiteliales. El mejor anticuerpo de superficies epiteliales es la inmunoglobulina A. ¿Ya? Y lo vamos a ver cuando lleguemos en la semana número 13, creo, cuando veamos enfermedad celíaca. Pero en el plasma sí hay anticuerpos, y los anticuerpos son poderosos. Son capaces de destruir cualquier cosa, de neutralizar venenos. Son fantásticos.
Y los linfocitos T y B son en realidad células muy buenas para ejecutar esta función. Los T son tan poderosos que podrían inducir la destrucción de cualquier célula viva en el mundo. ¿Entienden? Doctor, entonces si tenemos tan buen sistema inmune, ¿por qué morimos? ¿Por qué hay muerte? No tiene sentido. Si controlan cualquier noxa y pueden destruir lo que sea. Ahí viene el problema de esta enfermedad. De estas enfermedades. ¿Está bien? De estas enfermedades. Para que haya inmunidad adaptativa, primero tienes que haber sobrevivido, ¿cierto? ¿Quién te permite sobrevivir? La inflamación aguda, ¿se acuerdan? Y si no sobrevivo, doctor, con la apendicitis, nunca llega la inmunidad adaptativa al lugar de batalla. Entonces, ganar o no la batalla depende de cuánto tiempo demore tu linfocito T en activar toda esa respuesta. Muy bien, aquí vamos a evaluar las diferencias entre las formas de reconocimiento. Quiero que vean cómo reconoce, está bien, la inmunidad innata. La inmunidad innata reconoce por medio de receptores. ¿Qué reconoce la inmunidad innata? Ya vimos en la clase pasada, los PAMs y los DAMs. Y sus receptores siempre van a ser los TLR o los NLR, ¿se acuerdan? Bueno, aquí han puesto, por ejemplo, los receptores TLR, pero hay otros dependiendo de los microbios. Por ejemplo, los receptores de mannose. La mannose es un azúcar que está muy frecuentemente metida en las membranas celulares, en las paredes celulares de ciertas bacterias. Entonces, como son tantas, sobre todo las del suelo, así puedes protegerlas, ¿no? Muy bien, pero esto ya lo aprendimos. Vamos a ver por acá. Los receptores de las células inmunes específicas adaptativas son receptores hechos para reconocer antígenos. ¿Qué es un antígeno? Algo que tienes que poder apuntar. Un antígeno es cualquier cosa que permite disparar una respuesta inmune. Y obviamente los antígenos deberían ser microbianos, ¿cierto? Deberían ser, o no deberían. No necesariamente son, pero deberían ser. Claro, cuando no son, ahí viene el problema. Bien, doctor, ¿existirá algún otro caso en que no sean microbianos? Sí, y que no son malos para nosotros. Por ejemplo, digamos que yo tengo en mi oreja las células de mis condrocitos y una decide mutar, volverse cancerígena. Esta célula ahora ya dejó de ser propia, ¿cierto? Y mi cuerpo tiene que reconocerla como ajena. Cuando un antígeno tuyo se convierte en un nuevo antígeno, esto tiene un nombre, se llama neoantígeno. ¿Comprenden? Neoantígeno. Y el neoantígeno induce también una respuesta inmune adaptativa. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Doctor, ¿y qué es un autoantígeno? Escucha, lo peor que puede pasarte es que una célula dendrítica, tu mejor célula presentadora de antígenos, ¿puedo decir una mala palabra que estoy grabando? Sí. Se huevee y en vez de agarrar un antígeno microbiano, agarre el tuyo. ¿Cuándo sucede eso? Voy a explicar. Muchos microbios utilizan el mimetismo molecular. Quiero que lo aprendan así. ¿Qué es el mimetismo molecular? Un factor de virulencia, un mecanismo de virulencia, un camuflaje. Entonces los microbios se camuflan para pasar piola frente a las dendríticas. Pero si tú tienes una dendrítica eficiente, fuerte, no se va a confundir. Pero si la dendrítica se confunde, doctor, como ocurre en SAF, te fregaste, ¿no? Porque ahora, al confundirse, va a cruzar la información y eso se llama reacción cruzada. Entonces, siempre hay una confusión para el estudiante de medicina entre mimetismo y reacción cruzada. Pues el mimetismo es el mecanismo por el cual un microbio se protege y la reacción cruzada es la complicación de esto. Entonces, nunca va a haber reacción cruzada. Pregúntame a mí, siempre pregúntame a mí. Siempre pregúntame a mí. ¿Tienes dudas? Levanta tu mano, pregunta, sin miedo. ¿Cuál es tu duda? ¿Ni una? Ahí está. Entonces, el mimetismo es propio del microbio, pero la reacción cruzada es lamentablemente una complicación de tu cuerpo. ¿Comprendieron?
¿Qué receptores debes conocer? El receptor de las células T, por ejemplo, que se llama TCR, o el receptor de las células B, que se llama BCR. ¿Comprenden? No olviden que los receptores T, TCR o los receptores BCR siempre deben venir con antígenos ya procesados para ser reconocidos. No puedes, el receptor de células T no puede ir agarrando antígenos, eso no hace. La célula T está en su trono, está en el ganglio linfático, bien sentada, esperando a que le presente los antígenos. No vas a ver una T ahí moviéndose, ¿no? Eso no debería ocurrir. Cuando ocurre eso, estás hablando de problemas en la inmunidad. Tienes un T medio loco, medio psicótico, que le gusta ir a buscar problemas. ¿Comprendieron? No olviden, estoy hablando de un oficio, estoy dando una clase gratis. La célula T debería siempre activar dos tipos de inmunidad. Claro, está muy bien. Tiene que activar siempre la célula T a la inmunidad humoral y a la inmunidad celular. La inmunidad humoral es la producción de anticuerpos, mientras que la inmunidad celular es el ataque citotóxico. Yo les conté, ¿no? ¿Quién era la célula citotóxica? CD8. Muy bien, la célula CD8. ¿Y los anticuerpos quién los produce? La célula B. Acá está. Pero la célula B a veces necesita producir una enorme cantidad de anticuerpos. Cuando eso ocurre, cuando tu cuerpo necesita muchísimos anticuerpos, va a convertirse o madurar en una célula plasmática, también llamada plasmocito. Entonces mira la célula plasmática, está bien, diferente a la célula B, y esta puede producir hasta 2 a 4 millones de anticuerpos por segundo. ¿Ya se imaginan la cantidad de energía que tiene que consumir? ¿Cuánta proteína tienes que dar una plasmática? ¿Te imaginas, porque los anticuerpos son proteínas, ¿no? ¿Te imaginas las mitocondrias cómo estarán sus retículos endoplasmáticos rugosos, sus ribosomas chambeando a full? Hipertrofia de la célula. En realidad es una plasmática más grandecita. Muy bien, pero a mí no me gusta un autopato, así que... ¿Puedo borrar? Ya. O sea, doctor, si la célula T estimula estos dos, yo estoy tranquilo. Sí, pero recuerden, yo soy docente de licenciatura. Todo eso que les he dicho bien bonito no va a ocurrir. ¿Cómo se comunican las células inmunes? Las células inmunes se comunican a través de citocinas. Ya habíamos conocido algunas citocinas de comunicación, pero eran de la inmunidad innata o adaptativa. Innata. ¿Recordamos algunas? La interleucina 1 beta, ¿se acuerdan? Formada por el inflamosoma. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Por ahí les dije las prostaglandinas, los leucotrienos, la histamina, ¿se acuerdan? Sí, ya recordamos el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Muy bien. Y habíamos visto otras citocinas que eran para calmar toda la inflamación. El factor de crecimiento transformante beta. ¿Cuál más? La interleucina 10. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de otras citocinas. Y aquí tenemos puras interleucinas. De estas interleucinas, ¿yo tengo que memorizar todos? No, pero a lo largo del curso, ahorita no, pero a lo largo del curso vas a ir conociéndolas. Por ejemplo, la interleucina 1, tú ya la conoces. Se formó en el inflamosoma, ya sabes que llega al hipotálamo, ¿se acuerdan? ¿Que inducía qué cosa? Excelente, muy bien. Y al mismo tiempo el hipotálamo, cansado de producir tantos pirógenos, ya no podía producir los péptidos del hambre, ¿se acuerdan? Y la persona tenía fiebre a costa de no tener hambre. Recordamos eso, ¿no? Oye, ya la conoces. Y la interleucina 2 ya la irás conociendo. La 4 también la vas a conocer, sobre todo porque es la mejor para producir anticuerpos. ¿Ya? La 5, la 6, espérate doctor, yo recuerdo la 6. Esta también estaba en la inflamación aguda, esta también inducía fiebre, era bien poderosa. La 8, esta era la que mantenía fiebre gracias a los macrófagos. La 11, la 12, no sé. ¿Cuál quiero que aprendas hoy día? Porque esta ya la conoces, esto es algo que voy. Quiero que aprendas la interleucina 17.
¿Por qué quiero que aprendan la interleucina 17? ¿Se acuerdan ustedes que el linfocito T iba a atacar por medio de sus coroneles, células B, por medio de sus hermanos, los TCD8? ¿Se acuerdan? Sí, sus primos. Yo les cuento, imagínense que una célula T, súper eficiente, un general que tiene una estrategia de guerra muy buena, en vez de ir con ellos a la batalla, venga con puros neutrófilos. Y lo peor de todos, que agarre a todos los neutrófilos, los ponga en filas y mande netosis, siguiente fila, netosis, siguiente fila, netosis. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan la destrucción? Bueno, las bacterias definitivamente no van a sobrevivir, ¿no? Pero se imaginan que nuestros tejidos tampoco, ¿no? Eso se conocen como enfermedades autoinflamatorias, apúntenlo así. Son enfermedades autoinmunes, pero en los cuales hay un linfocito T renegado que nunca utilizó ni la citotoxicidad ni los anticuerpos. ¿Qué utilizó? La inmunidad innata. Doctor, pero los linfocitos T no pueden... Sí, ya lo sé, ya sé que no deberían, pero yo no enseño oficio. ¿Cómo se llama ese linfocito T loco? Rayado, así, que le gusta hacer eso. El linfocito T helper 17. ¿Y qué interleucina creen que usa para comandar a los neutrófilos, a que hagan neutrófilos? Así. Apúntalo así. ¿Ya? Por ahí lo vas a ver en algún momento. ¿Va a ser interleucina 17? Ah, ya, este debe ser un T helper 17. Y ya sé qué va a pasar con esto. Va a llamar neutrófilos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? No llama solo neutrófilos. Llama soldados y trae tanques. Trae macrófagos. M1. ¿Se acuerdan los M1, no? Bien, acá vas a ver otros. De estos quiero que aprendas los que ves aquí. Los interferones. Los interferones son moléculas de comunicación, ¿está bien? Sobre todo para comunicar que una célula ha sido infectada con un virus, ¿entienden? ¿Sí? O con, en realidad voy a decirlo, un microbio intracelular. Ya creo que todos nosotros hemos llevado la práctica de tuberculosis, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el bacilo se dejaba solito fagocitar? ¿Sí? Iba, oh mira, fagocita. Venía el macrófago y lo fagocitaba, ¿no? Muy bien. ¿Y ustedes se acuerdan de un tipo de interferón que decía? Interferón gamma, ¿no? Este era el que le daba poder al macrófago. O sea, ya lo conoce, ¿cierto? Ya no hay que aprenderlo. Pero no es el único interferón. El interferón alfa y el beta sirven para comunicar que hay microbios intracelulares. Estos en conjunto también se le conocen como el interferón tipo 1. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Los tres. Doctor, ¿y el linfocito T podría utilizar todas estas moléculas para dirigir un ataque contra nosotros mismos? Y de hecho, esta clase es para saber de eso, que eso va a ocurrir, lamentablemente. Va a ocurrir. El linfocito T va a utilizar su maquinaria, su ejército, para hacerte daño. Doctor, yo no quiero que me pase. Bueno, esto, todo estudiante de medicina tiene que vivir ese duelo. Todos tenemos que ese día dormir pensando, oye, si mi linfocito T enloquece y se vuelve autorreactivo, deja de ser tolerante. Todo pasa. Pero en el internado se les pasa. 3 años no es el trauma. Hablaremos un poquito de la inmunidad innata. No sé, me van a pagar un ejercicio de esta hora. Bien, esta es la que más me gusta, la línea de defensa, pero es en realidad tiene un enfoque clínico para que podamos entender lo que sucede. Recuerden que la primera línea de defensa en la innata siempre van a ser las barreras mucosas, las barreras epiteliales, en resumen, tanto mucosas como las no mucosas. Entonces, yo por ejemplo tengo ácidos grasos en la piel, ¿no? La piel es grasosa. ¿Por qué la piel sería grasosa? Porque la grasa en realidad está formada de ácidos, ácidos que queman y matan bacterias, como el Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Qué más? Tengo un cabello lleno de queratina.
¿Qué, doctor? ¿Tienes queratina? ¿No tengo por qué comprarme? No tienes por qué comprarte. El cuerpo fabrica solito la queratina. ¿Está bien? Y pues tiene que cambiarlos con ciertos péptidos que nos da el brillo y el color del cabello, ¿no? Pues eso sirve para matar bacterias también. Entonces, los aparatos, todo aparato epitelial va a tener la función inmune, además de sus funciones normales. Inclusive las conjuntivas, todos recuerdan las conjuntivas vulvares, ¿cierto? Y las tarsales, la de los párpados, estas fabrican lágrimas, ¿cierto? Por ella, no por ella nomás, ¿no? Sino, no piensen en mí, tienen que entender que uno llora no para recordar a tu amor que te dejó, sino ¿para qué? Para protegerte, ¿no? En las bacterias. Por favor. Va a haber, créeme, va a haber oportunidades. En el serum, por ejemplo. Entonces, chicos, quiero que entiendan que todas las secreciones están hechas para matar microbios. Absolutamente todo. Entonces, doctor, si es que yo quito esto, ¿voy a quitar inmunidad a mi cuerpo? Claro que sí. Imagínate que, no sé, un vecino me dice que tome omeprazol todos los días porque me arde el estómago, porque me ha dado gastritis. Si pasa, oye, la gente cree que gastritis es todo dolor de estómago, todo dolor de barriga, voy a hablar en castellano no medio. Yo de barriga, es gastritis. Tomo omeprazol. O sea, toda la clase que yo voy a dar en la semana 13 no sirve de nada, absolutamente nada, porque el vecino sabe más que yo. Entonces, este vecino te recomienda hacer omeprazol. ¿Qué hace el omeprazol? Impide la producción de ácido. Oye, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa, chicos? Infección. Me quedé sin un mecanismo de barrera, va a terminar en una infección. El omeprazol suele generar, por ejemplo, en ancianos, neumonías aspirativas. ¿Cómo te va a proteger si ya no tienes ácido? Doctor, ¿sabe qué? Voy a usar unas cremas que he visto en TikTok para hacer mi skincare. Oye, pero tu dermatólogo te ha dicho cómo vas a usar. Sí, ¿estás seguro? No, lo vi en TikTok. Se echan como en TikTok, porque un influencer, yo también soy influencer, porque no es malo eso, está bien. Porque un influencer le ha dicho cómo hacer el skincare. Entonces se hace su cuidado de su piel así en la noche, con su bichita acá, mira, todo bien bacán. Y quema los ácidos grasos que tiene. ¿Qué va a suceder? No va a haber mecanismo de barrera y eso va a terminar en lesiones de piel. ¿Por qué me digo? Debe ser porque soy Sagitario y se alineó Saturno, Mercurio retrógrado, ¿no? Clase de qué? Medicina tradicional. Claro que sí. Hoy, ok. Afuera. No tienen por qué estar en esta clase. Todo tiene una explicación científica. ¿Ya entendieron por qué? No es Mercurio retrógrado. ¿Qué pasó en realidad? El mecanismo de barrera innata se fue a la... No lo voy a decir, ¿no? Grabando. ¿Comprendieron hasta ahí? Pero hay unas células que te podrían defender también. Miren ustedes, los fagocitos, ¿lo recuerdan? Yo no he tenido la oportunidad de contarles estas células, ¿no? Los NK. Los NK son linfocitos. Ah, doctor, entonces son poderosos. Claro, sí, son poderosos. Son tan poderosos que podrían destruir un tumor en más o menos media hora. Oye, qué bacán, doctor. Sí, pero hay un problema, pues a diferencia de los TCD8 citotóxicos que sí son específicos, los NK son de verdad como bestias, ¿no? Van, muerden y carcomen cualquier tejido, destrozan todo. Entonces hay que tenerlos encadenados. ¿Comprenden? Los NK tienen que estar encadenados. ¿Quién encadena los NK? Los TCD4. Y después los TCD8. Doctor, ¿en algún punto los TCD4 podrían soltar los NK? Sí, claro, sobre todo en tumores. Un buen sistema inmune puede soltar a los NK para que destrocen a cualquier célula tumoral. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Ya saben las funciones. O sea, doctor, ¿ahora tengo que aprender del resto? Sí, imagínense. Solo una clase, la pasada, fue esos conocimientos que aquí fue ese pedacito de la inmunidad. Este es un resumen, a ver si lo recuerdan. ¿Se acuerdan de estos términos? ¿Se acuerdan la permeabilidad vascular? Vamos a ver si lo recuerdas. Si lo recuerdas es porque
ya aprendiste, adquiriste competencias. Marginación, ¿sí? ¿Se acuerdan la diaperesis? ¿Se acuerdan la quimiotaxis? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo se llaman estos puntitos que llaman quimiosina? Quimiosina. Muy bien. ¿Y estas qué células eran? Neutrófilos. Muy bien. Vamos a agarrar acá un macrófago. ¿Está bien? Miren ustedes el microbio. El microbio es fagocitado, ¿se acuerdan? Luego lo unían al lisosoma. El lisosoma es una organela que está llenecita de ROS, puro ROS. En el caso de los neutrófilos, estos ROS estaban unidos a una proteína que se llama mieloperoxidasa. Muy bien. Cuando se forma este fagosoma con el lisosoma, forma en conjunto el fagolisosoma. Y el fagolisosoma pues lo va a quemar. Y ahí están los pedacitos de bacteria, que tienen dos estilos. En macrófagos van a ser excretados, pero en las dendríticas las van a procesar, cortar y empalmar para formar un paquete a presentarse en el futuro. ¿A quién? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿La quimiosina es lo mismo que decir las interleucinas? No, algunas interleucinas son quimiosinas. Quimiosina se le dice a cualquier péptido que llame células de defensa. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tienes la interleucina 6. Bueno, quimiosina. ¿Está bien? Dime tu duda. Quimiosina, interleucina y citocinas no son sinónimos. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Maldita sea. Una citocina es cualquier mensajero químico. Entonces, todas las citocinas están en este conjunto, el conjunto citocina. Eso se llama temática. Diagramas de B. ¿Se acuerdan, no? Dentro tienes a las quimiosinas. ¿Está bien? Y acá hay un conjunto, ¿está bien? Que son las interleucinas. Entonces tienes algunas interleuquinas que también son quimiosinas. ¿Te diste cuenta? Pero todas las interleuquinas, ¿qué sí son? ¿Quedó? Entonces, todo gracias a haber aprobado cuarto grado primaria, ¿se dan cuenta, no? Doctor, no aprobé. No puedo enseñar mate a estas alturas. No me pagan, con la justa le estoy dando el intro de fisio que enseñar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿La respuesta quedó? Muy bien. Entonces, esa confusión es muy clara y a buena hora que se preguntó en esta clase para que quede para ustedes bien importante la definición de cada. Yo puse esta imagen porque me gusta esto. La fagocitosis es natural, es muy natural. Todos los días ocurre. Es más, yo les dije que entrenaba. No, yo no les enseño práctica a ustedes. Bueno, cuando les hablaron ustedes de apendicitis, les hablaron del rol de la microbiota, ¿no? ¿Qué hace el sistema inmune con la microbiota? La regula. Pero ¿cómo la regula? Esa es una muy buena respuesta. La regula, ¿pero cómo? No convive, créeme. O podríamos decir que convive, pero convive con una relación del siglo XVIII, XIX. ¿Sabes qué hace? Agarra, saca una célula, la mete dentro de la mucosa y la comienzan a matar. Eso hacen. La microbiota vive de verdad bajo el yugo de todo el MALT. ¿Saben qué es el MALT? Tejido linfoide asociado a mucosas. La microbiota sirve como sparring para entrenar. La microbiota es abusada todos los días. Y encima, para colmo, el enterocito le pide que fabrique vitaminas, ácidos grasos de cadena corta y aminoácidos de cadena ramificada. Y si lo hace mal, agarra uno, y se lo tira en pedacitos. Esa es nuestra relación con esta microbiota. Somos seres superiores. Así le dice bien claro los linfocitos T que se entrenan ahí. Los linfocitos B todos los días migran para entrenarse un ratito, van al gimnasio, ¿ya? Para entrenarse y fabricar anticuerpos, IgA, inmunoglobulina A. Entonces, nunca vas a tener un sistema inmune, jamás, que esté flojo, sedentario.
todos los días va a entrenar, se despierta temprano, va y le da con todo a la pobre microbiota. ¿Comprendieron? La favela. Entonces, chicos, ¿la fagocitosis es algo natural o no? Sí, ocurre todos los días. Pero en infección, tú tienes que hacer que la fagocitosis sea súper eficiente. Para eso vas a utilizar la ayuda. Miren ustedes, ven estas cositas, estas Y de color verde, ¿sí? Estas Y de color verde son unos anticuerpos. Los anticuerpos sirven para opsonizar. ¿Qué es opsonizar? Un verbo que tienes que aprender hoy día. Vamos a escribir. Muy bien. Con eso y el concepto. Opsonizar. ¿Está bien? Es más. Tal cual, como la 2 tiene toda la razón. Es para marcar por medio de las proteínas, en este caso son anticuerpos. Marca a los microbios. Les pone una tarjeta, microbio, microbiota, microbio, microbiota. Entonces en ese momento los fagocitos ya dejan de estar peleando con la microbiota porque saben que la microbiota en otro momento abusarán de esta. ¿Qué van a hacer? Agarran a los verdaderos microbios y los engullen. Entonces la opsonización forma parte de una fagocitosis más eficiente. ¿Alguien tiene dudas? Sí, de hecho la primera vez que yo leí sobre la microbiota, su relación, en realidad me gusta leer eso, leo por lo menos una vez a la semana, microbiota, ciclo circadiano, veo todos los abusos que hacen y me pongo a pensar, ¿no? En la noche, oye, si una sola ligera revolución, como en el enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? En la enfermedad de Parkinson se descubrió eso, que la microbiota cambió, hace desbiosis y por eso hay un tipo especial de muerte celular que se llama ferroptosis y cuprocoptosis, los cuales se los enseñaré algún día cuando les enseñe geriatría, pero ahorita tenemos que ver cursos básicos, pero en la residencia. Ahorita hay que aprender dos. ¿Cuáles son las dos muertes celulares que tienes que aprender? Y con eso tú ya eres un buen médico general. Bien. Vamos a hablar de las células linfoides innatas. Las células linfoides innatas son células linfoides derivadas de tejido linfoide superpoderosas, ¿está bien? Que pueden destruir todo lo que puedan. Y de las innatas, la más famosa es la célula NK. Yo les dije, ¿qué hace la NK? ¿Qué suele hacer? Está hecha para destruir lo que sea. Puede destruir, por ejemplo, una célula infectada. Imagínense que sea, no sé, un tripomastigote, para los que llevaron un parásito, que se metió a infectar una célula, ya, va a ir y la va a reventar. O de repente es, no sé, un virus del herpes que se metió dentro de una neurona, va a ir y la va a quemar. No tiene restricción. Es tan poderosa que necesita estar, ¿qué cosa? Encadenada. ¿Quién lo hace? Muy bien. Recuerden ustedes que la célula NK, van a ver ustedes acá activada, mírenla, muy bien, bien bonita, está bien, puede activarse y desactivarse. Cuando está desactivada se le dice célula bloqueada, no le decimos encadenada, bloqueada, está bien. Yo lo aprendí como encadenada porque así vino mi traducción del Robinson en la edición en la que yo vi, está bien. Pero quiero que entiendan, por ejemplo, que algunos virus intentan escapar de esta célula NK. Y para eso utilizan un mecanismo, el parecerse a las células normales. Exacto. Una forma es el mimetismo celular. ¿Comprendido? Pues hay que entender que las células NK tienen reconocimiento por medio de receptores activadores. ¿Cuál es el receptor que debes conocer tú? El NKG2. ¿Lo ves? Cada vez que una célula está infectada, digamos que yo soy una célula normal, común y corriente, este es un virus, entra dentro de mí, se mete a mi núcleo y comienza a jugar con mi genoma, ¿cierto? Es un virus. Yo sé que en algún momento le puedo hacer daño a mis otras células hermanas del tejido. ¿Qué hago? Expreso mi receptor, ¿cuál? NK
G2D. Y así la NK se pega, libera su bloqueo y termina diciendo, bueno, agarra el cuello. ¿El virus va a morir o no? No, el virus no está vivo. Se destruye. El virus necesita replicarse dentro de una célula. Si la célula muere, el virus se va a destruir. ¿Ya? Entonces, para todos ustedes, el viejo dicho de muerto el perro, muerta la rabia, no cuadraría muy bien, ¿no? Podríamos decirlo en el siglo XXI como muerto el perro, destruida la rabia, ¿no? Entonces, eso sucede. Ese es el principio de acción de los NK. ¿Comprendieron? Si los virus no están vivos, ¿por qué se quieren reproducir? Eso es una pregunta que podríamos hablar después de la clase sobre los Anunnakis, y en realidad el plan divino, y ahí hablaríamos de otras cosas. La verdad es que no existe. Nadie sabe por qué monos existieron. Se creó la teoría de Pascal, asteroides. Me gusta leer esas cosas, es un poco más extraño. Ese es el mismo receptor que induce la apoptosis de la vía extrínseca. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Vía extrínseca a la apoptosis. Recuerda la apoptosis, sus dos vías, ¿no? Intrínseca y extrínseca. Los NK, los CD8 atacan así. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. ¿Qué más hacen? Pues, si es que yo soy una célula infectada, mi genoma cambió y expresé mi receptor, ¿se acuerdan? NK, G2D. ¿Lo recuerdas, no? Ya. Pero si yo tengo mi DNI a la mano, nunca voy a morir. Tendría que suprimir mi DNI, romperlo. ¿Cuál es el DNI de la célula? El HLA o el... Sí, el HLA, también llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Tipo 1. Tipo 1. El tipo 1 es el DNI de todas sus células humanas. Si, por ejemplo, este NK detecta a esta célula y detecta que tiene un DNI que dice justo tu número de DNI exacto como el que tienes, nunca va a morir. ¿Entendido? No la va a asesinar. Perfecto. La NK también produce interferón gamma. ¿Qué, doctor? El interferón gamma traía macrófagos. La NK es capaz de traer macrófagos. La NK entonces es una célula muy poderosa, ¿no? Y lo que pensábamos que era un loco que iba y mataba, como se creía en el 2014, cuando yo estudiante, cuando yo era interno, que no existe. Ahora la NK también dirige. Es no solo poderosa, sino también es inteligente. Solo que ha quedado una mala perspectiva de lo que es la NK, ¿no? ¿Cierto? A tal punto que yo también tengo esa muletilla, porque yo lo aprendí así. ¿Cuál es el nombre de la NK? La asesina natural, ¿no? Fue el nombre del equipo de sus docentes en el campeonato de fútbol, ¿no? Los natural killers. Alumno que veíamos, alumno que mataba. Así nos pusimos, pero no, pues ya no nos podemos poner ese nombre, porque se ha descubierto que el NK dirige, ayuda, promueve. Muy bien. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Natural killer? Claro que sí, es fantástico. Se siente fantástico. ¿Existen otras células linfoides innatas? Sí, después del descubrimiento de las natural killer en los años finales de los 80. 30 años después se descubrieron otras innatas, y ahí las tienen. La C56MK, y estas son las que quiero que vean. Y el S2, ya, célula innata linfoide o linfocito innato celular, ¿está bien? Célula innata linfoide. Y el SU 1, 2 y 3. 2 y 3 porque lo vamos a ver luego en asma, vamos a verla después en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Puedo borrar? Yo también tengo sueño. A ver si hacemos 2 minutos, como si fuera médico recién. Ahora hablemos de el reconocimiento. Ya vimos cómo se reconoce gracias al complejo mayor de motilidad. Ya vimos que se reconoce por medio de Toll-like o NLR in innata. Y bueno, en el caso de adaptativa siempre va a ser ¿qué cosa? MHC, ¿no? Los antígenos tienen que procesarse y hay 2 vías para procesar. Primero, que agarres un antígeno exógeno. En este caso es una bacteria como la E. coli. ¿Pueden verla? ¿Sí? Perfecto. Hace lo mismo, fagosoma, luego lo destruye y luego termina mostrando la
Miren ustedes el antígeno, está romboideo, ¿lo ven? ¿Sí? Y van a ver el complejo mayor de compatibilidad en verde. Cuando tú vas a presentar un antígeno exógeno, tu dendrítica vas a presentar un antígeno exógeno, tiene que ser con un complejo mayor de compatibilidad tipo 2. Y a la célula que le vas a presentar es al TCD4. En cambio, cuando tú encuentras un neoantígeno, yo les dije que era un neoantígeno. Un antígeno cancerígeno. Exacto, esa es la palabra. Es un antígeno cancerígeno, ¿cierto? Cuando tú detectas un antígeno cancerígeno, la vía de procesamiento es diferente. ¿Comprendieron? La procesa y esa vía se conoce como la vía endógena, propia del ser humano. Lo procesa y lo presenta, pero lo va a presentar ahora con otro. ¿Con qué? El tipo 1, ¿sí? Y no se lo va a presentar al TCD4, sino ¿a quién? Al TCD8. Entonces es una pregunta clásica en todas las escuelas de medicina, siempre lo mismo. ¿Está bien? ¿Quién le presenta a quién? Y acá tienes el resumen. El tipo 2 siempre al CD4. Y el tipo 1, ¿a quién? Al CD8. Muy bien. ¿Qué es esto? Es el receptor de células. ¿Comprendido? Este match perfecto necesita siempre anclajes. Esto es una dendrítica, bueno, es una APC. Recuerden que la dendrítica es la mejor APC. Y este es un linfocito T. Fabricar estos receptorcitos cuesta al cuerpo mucha energía. Entonces, hay que comer sano. No todo es un sanguchón campesino, ¿no? ¿Qué tipos de dendríticas existen? Pues tenemos las dendríticas inmaduras. Las dendríticas inmaduras en realidad son el verdadero nombre, quiero que las vean. Las van a ver con un montón de dendritas, tienen un montón de endocitosis, son capaces de agarrar con sus tentáculos todo, pedacitos de basura celular, detritus, y dentro de estas procesan. Entonces comienzan a procesar un montón, la capacidad de procesamiento es alta, pero todavía no tiene los complejos mayores compatibilidad, tiene muy pocos complejos. ¿Está bien? Puede presentar al TCD4, no, si no hay complejos, no presenta. ¿Entendido? Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se llama esta célula? Se le conoce como célula dendrítica plasmocito. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Una vez que procesó todo y ahora sí comienza a expresar sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ahora la expresión de estas moléculas es alta y la célula comienza a tener estos receptores, como ven acá. ¿Lo ven? Ya tiene complejos mayor de histocompatibilidad. Ahora sí, ya puede presentar ¿a quién? Al linfocito T. Ya puede presentar antígenos. Y estas se conocen como las maduras, también llamadas mieloides. Es importante que las entiendas porque en lupus, las plasmocitoides, lamentablemente, ¿quieren que haga repaso el grupo después de esto? Una aberración total. Ya, muy bien. Entonces, las plasmocitoides son las chismosas y las mieloides son las que desencadenan la respuesta. Y lo veremos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Puedo borrar? Listo, chicos. Hasta acá es el primer descanso. Nos vemos en 5 minutos.